¿Quién hizo ayer? ¿Tú lo hiciste? ¿Sí? Pues que tengo muchas preguntas. Eso. Que no supiste cómo sacarlo. 28% de la utilidad. El impuesto del 28%, lo dice, ¿no? A ver. Vamos, ¿qué dice ahí? Proyectos de canchas deportivas, hay dos proyectos, un proyecto Messi, el proyecto Ronaldo, y obviamente ahí lo que hay que calcular es el BPN de cada proyecto para tomar la decisión de qué proyecto se ejecuta, el primero o el segundo. Entonces, para el primer proyecto hay una inversión inicial de 80 millones de pesos. Ojo, la inversión no son 80 pesos, son 80 pesos, más 3 millones de pesos que se gastan en la instalación de esas cosas. Entonces, la inversión inicial son 83 millones. ¿Ok? Que se deprecian en 5 años y que tienen un valor de rescate del 10%. Para calcular el gasto será 83 millones menos 1.300.000, que es el 10%. Todo eso dividido entre 5 años. ¿Viste así? ¿La depreciación? Sí, este ejercicio no hay costo de venta, no hay costo unitario, no hay costo variable, no hay costos. Estos servicios, las empresas de servicios no tienen costo de venta, entonces se proyectan los ingresos y una vez vienen los gastos. ¿Cómo proyectamos los ingresos? Ahí me dice, a la semana se alquila la cancha 8 horas. Quiere decir que es un total de ¿cuánto? 8 horas a la semana. Si yo multiplico por el número de año. Pero yo les contaba la clase pasada que yo a eso le desconté un 10%, porque uno no trabaja las 52 horas, las 50 semanas del año. O alguna semana el mantenimiento de la cancha, otra hay un feriado, otra qué sé yo. Otra que te presenten. Entonces yo dije, bueno, no voy a hacer, sino que le resto el 10%. Y de esa manera le llego $52 semanas. Si lo multiplica por las 14 horas cada semana, te da 728. Yo a eso le puse una pérdida del 10%. El 10% se pierde. Entonces, si le resto el 10% a 728, me dan 655 horas. 655, algo. Creo que no es. Entonces, ¿qué pasa? Yo le puse entero. Pero en realidad, si estamos hablando de horas, a lo mejor puedo hablar de 1 hora y media, 1 hora y 15. Entonces, el entero aquí como que no, ¿no? Entonces, se lo voy a quitar. Voy a quitarle ese entero. Y aquí también le voy a quitar el entero. Y este me lo puedo copiar. Listo. Entonces, esas horas o ese precio que yo voy a cobrar por cada hora, que son 120.000, va a crecer año a año por la inflación. Entonces, los 120 los voy a hacer crecer año a año por el 5% que me dan ahí de inflación.
Y el número de horas al año también crece a razón del 10%, pues eso es un dato del problema. Me dicen que cada año va a crecer el 10%. Entonces le subo el 10% a cada uno de ellos. Luego el ingreso por venta, pues será la multiplicación de el número de horas que voy a hacer al año por el precio que voy a cobrar por cada hora. Como no tenemos costo de ventas, nos vamos de una vez con los gastos. Entonces hay un gasto de arriendo, hay un gasto por mantenimiento y hay un gasto de personal. Y el otro gasto que tengo que incluir es la depreciación. La depreciación, ¿cómo la calculamos? La depreciación, está por aquí arriba, es los 83 millones menos 8 millones 300, que es el 10%, dividido todo eso entre 5. Entonces eso me da 14,940. Los gastos, todos los gastos van a aumentar a razón de la inflación, es decir, de este 5% que está aquí. La depreciación no aumenta, la depreciación es igual para todos los años. Eso es una cifra contable, esa es la manera en que se calcula. Eso no sube. Luego, la utilidad que va a ser, la utilidad va a ser el ingreso en ventas menos todos esos gastos. Los impuestos, ¿cómo calculo los impuestos? Los impuestos son el 28%, porque ese es un dato del problema. Aquí está el impuesto sobre la renta, es el 28%. Y pues sencillamente el 28% de la utilidad, y luego la utilidad neta va a ser esa utilidad operativa menos el impuesto que se calcula con el 28%. A esa utilidad le sumo la depreciación y con eso llega el flujo de caja. Ojo, recuerden que siempre al último flujo de caja le tengo que sumar el rescate y capital de trabajo, en este caso. De esa manera llegó a los flujos. La inversión inicial, como les había dicho, son 83 millones, 80 millones del costo de los activos, más 3 millones que se gastan para instalarlos. Entonces eso forma parte del costo de ese activo y en consecuencia de la inversión inicial. Digamos, hasta acá no deberíamos tener problema. Es decir, de hecho, es más sencillo que lo que teníamos el tema de los costos y la protección de los costos, ¿sí? Deberíamos estar bien. ¿Dónde tiene el cambio? Generalmente, si nosotros calculábamos el WACC, ¿cómo hacíamos? WACC, yo tenía ahí deuda 1, ¿verdad? Vamos a ver, deuda 2, deuda 3 y capital social, ¿no? Esos datos me los dan en el problema que está por aquí al final. Entonces me dicen que hay 3 créditos, 150 a 6,5. Me dicen que hay otro de 20 millones al 7.5. 20 al 7.5%. Y me dice que hay otro que es 1 de 150 millones a 6.5, uno de 20 al 7.5 y uno de 200 al 6. Y el capital social me dicen que es 600 millones. ¿Cuál es la tasa de esos 600 millones? Ahí es donde está el cambio. Es decir, deuda 1 me da mi tasa, deuda 2, deuda 3. Lo que veníamos trabajando era que a mí me decían 600 millones de capital social. Lo que hay en este ejercicio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Recuerden
El capital, el costo del capital social se calcula, bueno, una de las maneras que hay de calcularlo es el método del KPM. Ese método de KPM, ¿qué hace? Él toma, bueno, para calcular el caso E, que es el costo del capital, que es lo que necesitamos un RF, que es la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo, ¿qué es? Es la tasa mínima que existe. ¿Por qué? Porque los bonos del Estado dicen que no se quiebra y que no vas a perder tu plata. Entonces, como es muy segura, el riesgo es muy la rentabilidad de esos bonos son muy... En Colombia, eso se da por los bonos TES, que son los bonos que emite el gobierno. Más eso, ¿qué es? Si vamos a suponer que las acciones en promedio da una rentabilidad del 15%. Y los bonos TES dan una rentabilidad del 5%. Quiere decir que la prima, lo que tiene el mercado por encima de los bonos TES, es la diferencia. Es lo que llaman la prima de riesgo del mercado. Si yo la prima de riesgo del mercado la multiplico por el beta de una acción en particular, que puede ser cualquier acción que esté dentro de la bolsa, me va a dar, todo esto es la prima de riesgo de la acción. Entonces, la suma de la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo de la acción, esto es lo que utilizamos para calcular el WACC. Aquí lo tienen. Tasa libre de riesgo. Esto es RM, esta es la rentabilidad del mercado, menos la rentabilidad, esta misma que está aquí. Eso multiplicado por un beta. Eso es un beta de cada acción. Pero ese modelo está montado para acciones que obviamente están cotizando. ¿Qué pasa si con una empresa que no cotiza la bolsa? Ahí es donde vienen este par de señoras que están aquí, que es la fórmula del beta. Yo puedo agarrar una acción que cotiza, ¿verdad? Y tener el beta de esa acción. Y con ese beta yo puedo calcular un beta para el sector. Es decir, un beta que puedo utilizar para todas las empresas que cotizan, que le compiten, que están en la misma actividad económica. ¿Cómo hago yo? Sencillamente, el beta que me dan de la acción, me tienen que dar la deuda y el capital de esa acción, y yo despejo esto y tengo un beta del sector. Una vez que tengo el beta del sector, lo sustituyo también aquí. Si tengo la deuda y el capital de mi empresa, llego al beta de mi empresa. Ese beta es el que puedo poner aquí. Una vez que tengo beta, ya tengo estos valores que me los están dando, porque ahí en el ejercicio, si ustedes ven, les dicen que la tasa de los TES es 4%. Eso es esto. Les dicen que la tasa del mercado es el 10%. Eso es esto. ¿Sí? Y le dan un beta. Me dan del sector. Tengo que calcular el beta de mi empresa. Entonces, como son tres fórmulas y las tres fórmulas están anidadas porque tengo que calcular una cosa y ir pasando de una a otra, ahí es donde yo les compartí entonces este cuadro. ¿Cómo se trabaja este cuadro? La primera parte arranca con un beta de una empresa estándar, es decir, un beta de una empresa que cotiza en la bolsa. Si me dan el beta de una empresa que cotiza en la bolsa, me tienen que dar también la deuda y el capital. Y con esas datos, más la tasa que esa empresa pague de impuestos, eso también me lo tienen que dar.
Si yo sencillamente sustituyo aquí, ya calculo el beta del sector. Para este ejercicio ya me están dando el beta del sector. Quiere decir que yo no voy a arrancar aquí. Yo voy a arrancar aquí a donde dice beta del sector. Y aquí voy a colocar, ¿cuánto dice allí que es el beta del sector? 1.85, ahí está. ¿Cuál es el capital? Fórmula esa que les acabo de mostrar. Y este señor de aquí. Aquí abajo está esta fórmula. Esta fórmula que está aquí. Ya la tiene. Beta, lo que le falta es el RF. El RF. Lo cargo aquí. Esta forma. Entonces, ¿qué es eso? El costo de capital. El capital social de la empresa. Si yo me voy a mi cuadrito de toda la vida. ¿Dónde está eso aquí? Ahora ya yo sé que esto amarillo que no tenía es ¿cuánto? $20.03. Y ahora yo puedo hacer mi cálculo como siempre lo había hecho. Esto es la suma. Esto va a ser el factor de ponderación que va a ser esto dividido entre la suma. Lo voy a fijarlo. Me lo puedo copiar hasta abajo. Aquí tengo 1 menos la tasa de impuesto, ¿no? La tasa de impuesto es el 28. Eso lo puedo fijar también. ¿Qué pasó? Este 28%. Es para la deuda, el capital no le aplica escudo fiscal. Y yo sé que es la multiplicación de la tasa por el factor de ponderación por el escudo fiscal. Para las dos de abajo es igual. Y para este solo multiplico esto por la tasa. La sumatoria de eso me tiene que dar el WACC, que es 14.11. Eso es el cálculo del WACC. Ahora, ¿qué pasa? El 4 ya me hace este cálculo para que yo no tenga que hacer esta tabla. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que yo calculo el K sub E, una vez que yo llego al 20.03, me voy a la pestaña que dice WACC, abajo. Y aquí puedo calcular el WACC. ¿Cuál es el valor de 670? El caso es 2003. Y este costo de la deuda, él se lo trae de abajo. Abajo hay un cuadrito donde yo puedo poner las tres deudas. Aquí. Ahí yo pongo la deuda de 150, la deuda de 20, cada una de ellas con su tasa. Y va en la fórmula. Este sí se lo tengo. ¿Cuánto es? Y
calcula el WACC. Y el WACC es 14.11. Que es lo mismo que me tiene que dar por la otra vía. Es lo mismo que me tiene que dar por aquí. Ahí me da 14.12 porque yo este lo metía. Si le pongo el valor exacto, me da lo mismo que... ¿Sí lo ven? Entonces ese es el cambio. Hay que calcular. Un caso, costo de capital no me lo van a dar. Yo te voy a tener que calcularlo con unas fórmulas, pero ya las fórmulas están programadas en ese Excel y ese Excel ustedes lo pueden sacar en el examen y podemos utilizar esa herramienta que lo calcule. ¿Sí? Así, no. Esto es muy fácil. Hay que ver cómo hace uno, cómo se las ingenia uno ahí para poner eso en el examen. Básico, así está básico, ¿o no? Oh, no. A ver. Más adelante. Aquí hay uno que dice modelo de examen. Modelo de examen. Es un examen de hoy, ¿no? Pero, como verán, son dos proyectos. Proyecto Yamaha, igual te van a dar inversión, cuál es la inversión inicial, cuáles son los gastos, si tiene costo de venta, si no tiene costo de venta, toda la información está allí. De hecho, ahí ya me dan la proyección de ventas. Así que ese estaba fácil. El otro se llama DBA Systems y bueno, igual, me dan toda la data. Y este tenía un tercer proyecto, este era de 3 proyectos. Proyecto Solidigm, eran 3 proyectos. Entonces, obviamente, había que hacer lo mismo, calcular el BPN de los 3 proyectos y decidir cuál es el que había que modelo examen. Ya debieran haberlo visto, resuelto y todo. Entonces, ¿cuál es el cambio aquí? Esto. Si conocemos el beta de una empresa similar, si conocemos el beta de una empresa similar, que es 1,12, con una relación deuda-patrimonio del 40%, el en el caso E, y bueno, de hecho en el mismo apoyo. Entonces, si en este caso, ¿cómo sería en ese caso? Porque me están dando el beta de una empresa similar. Es decir, aquí sí me están dando este beta. Y me están diciendo que esa empresa tiene un patrimonio de ¿cuánto? Del 40%. Entonces, no tengo el monto de capital y el monto de la deuda, pero sí poner aquí el capital. Bueno, y el del otro ejercicio.
Hagamos, a ver, ¿cuánto me dice que es el beta? 1.12, ¿verdad? Pongamos aquí 1.12. Abajo me dicen que la relación deuda-patrimonio es 40%. Quiere decir que la deuda es el 40% de todo el capital. Entonces, yo lo que hago es que pongo aquí, en deuda voy a poner 40 y en patrimonio pongo 60. ¿Sí? Abajo la tasa de impuestos. ¿Me dicen algo de la tasa de impuestos? No. Entonces la dejo en 34. Eso me da el beta del sector. El beta del sector me lo copio aquí abajo. Aquí lo doy igual. Este es el beta del sector. Ya yo aquí arranco con el beta del sector, pero aquí tengo que poner la deuda de mi empresa. ¿Cuál es la deuda de mi empresa? Eso me lo dicen aquí arriba. ¿Qué es la suma de esos que están allí? El capital son los mismos. Esto tiene 4 créditos con la banca. 150, 170, ¿cuántos son? ¿370? ¿Igual? Y son 600 el otro, ¿no? No. 150 y 20 son, sí. O sea que esto es igual. Lo que cambia, creo que es este impuesto. ¿Cuánto es el impuesto aquí? $28. Entonces es lo mismo. Ya tengo el beta. Y luego aquí ya el beta se lo trae por fórmula. Y lo que me pide es el RF. ¿El RF qué es? Es la tasa de los test. ¿Cuánto me dice aquí que es la tasa de los test? 6%. Aquí pongo 6. ¿Y cuánto es la tasa del mercado? 12. Aquí le pongo 12. Y ya casu es 12.74. Si quiero agarrar ese costo de capital y poner cuadrito de toda la y calculo el WACC. Aquí, entonces me voy a mi pestaña del WACC. 600, 370, este caso es el que acaba de calcular, ya se lo trae. La deuda era la misma, ¿no? No, esto cambia. Son 100 al 65. Sí, no, al 6. 100 al 6. 50 a 8.5. Otro de 20 es a 7.5. De 200 es a 6. Y ya él hace automáticamente abajo el promedio. Ya me lo promedia todo. Aquí está la suma de los 370. Y ese 642 se lo trae para acá arriba. Aquí lo que tengo que ponerle es la tasa del impuesto, que es la misma, 28. O sea que el WACC de eso es 9,64. Y una vez que tengo el WACC, me voy a mi flujo. Después que tengo un inicial, no necesita ni siquiera esta tasa. Eso es todo, muchachones, porque el resto, la proyección y todo lo mismo. Lo que cambia es eso. Y otra cosa que cambia al final es que si yo les pido que me hagan unos escenarios, eso lo maneja. Fíjense, aquí, eso tiene que estar aquí.
Escenarios en Excel, pero está aquí. ¿Será que yo puedo copiar este? No, ¿qué es esto? Bueno, después del taller Balón de Oro, ahí les puse uno que dice escenarios en Excel. Ahí hay un recordatorio de cómo se hace eso. Pero ¿cómo se hace esa historia? Nosotros tenemos ya aquí arriba unos valores de inflación, impuesto, crecimiento en ventas. Vamos a suponer que esos tres valores son los que vamos a jugar para un escenario. Entonces vamos a suponer que nosotros vamos a poner aquí pesimista. La inflación se va al 10%. Hasta más le pudiéramos poner. Que los impuestos nos los suben y nos cobran el 35%. Y que el crecimiento en ventas no es el 10%, sino que apenas llegamos al 3%. Ese es mi escenario pesimista. ¿Cuál sería el optimista? Que la inflación es el 2%. Que los impuestos bajan 25%. Y que el crecimiento en ventas es el 15%. Entonces, si yo me voy a datos, análisis de hipótesis, administrador de escenarios. En administrador de escenarios, voy a agregar uno. ¿Cómo se llama el escenario? Pesimista. ¿Qué celdas van a cambiar en el escenario pesimista? Va a cambiar este 5%, le voy a dar control, este 28 y este 10. Esos son los tres valores que quiero que cambien. Y le doy a aceptar. Entonces él me dice, bueno, el valor ahora es 0,5. En el escenario pesimista, ¿qué valor va a tomar? 0,1, que es el 10%, este 10% que está aquí. El 28 del impuesto, ¿qué valor va a tomar? 0,35. Y el valor de... ¿este qué era? Crecimiento en ventas. 0,3. Y le doy a aceptar. Voy a agregar otro, agregar. Ahora voy a agregar el optimista. Y le voy a aceptar porque ya las celdas cambiantes ya me las trae por defecto. El de 0,5 en el optimista, ¿cuál va a ser? 0,2. El de 28, ¿cuánto va a ser? 25. Y el 0,1 va a ser 0,15. Aceptar. Entonces, resumen. ¿Cuál es la celda que yo quiero que cambie? O mi resultado. El BPN, y le voy a dar control y le voy a pedir también la TIR. Y le doy a aceptar. Y ya él me da los escenarios. Eso ya te acabo de mostrar dónde está.
De todas maneras, esto creo que sí se está grabando. Ahí está. Entonces tengo mis 3 escenarios. El valor actual ya me lo da por defecto, por lo que digo sin hacerle nada. El pesimista y el optimista. Y eso sería mi resumen de escenarios. Algo que tendría que ser adicional al estudio una vez que termino todo el VPN. Este es el otro cambio que tenemos. La clase que viene, metemos un ojito en el parcial viejo ese que está por ahí. Y ahí tienen, ya tienen el video para eso. El material que tienen ahí, revísenlo. Porque yo creo que tienen demasiadas cosas ahí. Entonces, por hoy, lo dejamos hasta aquí.